Hola, soy Marcos de BSC Designer. En este tutorial hablaremos de identificar los riesgos y alinearlos con los objetivos estratégicos. Vamos a utilizar esta estrategia de transformación digital como ejemplo. Aquí en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, tenemos un objetivo: implementar herramientas de automatización de estrategias. Lograr este objetivo ayudará a formular y ejecutar las estrategias con mayor eficacia. ¿Cuáles son los riesgos asociados a este objetivo? ¿Por qué puede ser un reto implantar este tipo de software? Un posible riesgo son los datos heredados, como los KPIs y los objetivos mal organizados que se almacenan en varios documentos de hojas de cálculo. Veamos cómo BSC Designer ayuda a gestionar un plan de mitigación de riesgos en este caso. Para crear una nueva iniciativa de mitigación de riesgos, tengo que seleccionar un objetivo y hacer clic en el botón Iniciativas. Ya tengo un ejemplo aquí, así que vamos a comprobarlo. Puedo ver que el tipo de esta iniciativa está establecido como riesgo, y este icono ayuda a distinguir esta iniciativa de riesgo de otras iniciativas en mi cuadro de mando. En el campo del nombre hay una breve definición del riesgo. En la descripción tengo un breve plan de mitigación de riesgos. En este ejemplo, el plan consiste en encontrar una herramienta de automatización que permita ajustar el modelo de datos según el modelo de datos utilizado en las hojas de cálculo. Esto facilitará la transición de datos. En la sección de documentos, tengo enlaces a otros documentos de mitigación de riesgos. Por ejemplo, en este artículo se habla de las mejores formas de preparar la mitigación de datos. También puedo asignar el responsable de este riesgo, una persona que recibirá todas las notificaciones pertinentes. Además, es posible definir las dependencias de esta iniciativa con respecto a otros planes de mitigación de riesgos. Como cualquier iniciativa en BSC Designer, una iniciativa de mitigación de riesgos puede tener un presupuesto y un plazo. En este ejemplo, el presupuesto podría ser la inversión anual en la suscripción del software, y el plazo muestra el tiempo estimado necesario para migrar los datos de varias hojas de cálculo al software. Más tarde podremos utilizar estos datos para crear un informe sobre el coste de la estrategia, que resumirá el coste y el tiempo necesarios para ejecutar todas las iniciativas de mitigación de riesgos de este cuadro de mando de riesgos. Hay un campo de estado que ayudará a nuestro equipo a seguir un determinado flujo de trabajo. Normalmente, un riesgo pasará por etapas de análisis inicial, ejecución y revisión. Una vez archivado el riesgo, el software dejará de mostrarlo en el mapa estratégico. Si necesita mencionar esta iniciativa de mitigación de riesgos durante algunas sesiones internas de intercambio de ideas, puede compartir un enlace directo a ella utilizando esta herramienta de enlace. Tenemos una definición conceptual del riesgo. Para concretarlo aún más, podemos cuantificarlo con un indicador clave de riesgo. ¿Cuál puede ser un posible indicador de riesgo en este caso? Los cuadros de mando de una hoja de cálculo son difíciles de mantener, y se necesita mucho tiempo para encontrar los datos adecuados para apoyar las decisiones empresariales. Con esta idea en mente, podemos cuantificar este riesgo por el tiempo necesario para que los datos estén disponibles para el análisis. He seleccionado este indicador de riesgo en el campo KPI alineado. Aquí a la derecha, el software me muestra el desempeño actual de este indicador. Vamos a cerrar la iniciativa de mitigación de riesgos y a comprobar otros ajustes de nuestro indicador de riesgo.
En la pestaña General, tengo el nombre del indicador y sus unidades de medida. En la pestaña Datos, veo los límites del indicador, así como su valor actual. Junto al campo Valor, hay un botón de fuente de datos, que puedo utilizar para conectar este indicador a alguna base de datos, a otro cuadro de mando o importar datos de Excel. En la pestaña de Desempeño, veo el peso del indicador o el grado de su impacto en el cuadro de mando. Hay una función de optimización, que en este caso es minimizar, ya que queremos minimizar el tiempo necesario para acceder a los datos. El software ha calculado para mí el desempeño de este indicador según los límites, el valor actual y la función de optimización. Por último, en la pestaña Contexto, puedo seleccionar si este indicador impacta en el cuadro de mando como un indicador de actuación o de resultados, así como seleccionar la forma en que se visualiza en el mapa estratégico. Puedo visualizar este indicador de riesgo en el gráfico de tacómetro. Muestra que ahora estamos en la zona roja. También puedo visualizarlo en el diagrama de riesgos. En este caso, en el eje de impacto tengo el peso relevante del indicador definido en la pestaña de desempeño. Y en el eje de probabilidad, el software muestra el valor actual del indicador. Con una probabilidad de impacto del 100% y un desempeño de solo el 15%, estamos en la zona roja. Cuando nuestro equipo trabaje con este riesgo, el tiempo necesario para el análisis de datos disminuirá. Digamos que para el próximo mes dispondremos de los datos necesarios de la estrategia en 3 minutos. Puedo seleccionar el próximo mes en el calendario y actualizar el valor. El indicador en este caso se mueve hacia la zona verde. Obviamente no es necesario introducir los datos manualmente. Podemos automatizar la entrada de datos de varias maneras a través del botón Fuente de datos que he mencionado antes. Para ver los datos de las fechas anteriores, puedo seleccionar la fecha necesaria en el calendario o abrir el editor de valores. Nuestro plan de mitigación de riesgos tiene un plazo determinado, además de un indicador de riesgo que cuantifica su progreso. Podemos utilizar el panel de control para visualizar esta información. Por ejemplo, un diagrama de Gantt. En el panel de control ayuda a ver un panorama general de todas las iniciativas con sus dependencias, plazos y datos de progreso. Además, podemos añadir un tacómetro específico o un gráfico de riesgos al panel de control. Por último, BSC Designer puede automatizar la elaboración de informes para el plan de mitigación de riesgos a través de la herramienta de informes. Por ejemplo, aquí tengo un informe del plan de acción, que muestra todas las iniciativas de este cuadro de mando estratégico. Aquí tengo un perfil de informe personalizado llamado Indicadores en riesgo, configurado para mostrar todos los indicadores con un peso relevante alto y un desempeño bajo. Por último, el informe coste de la estrategia resumirá los presupuestos de todas las iniciativas, para calcular el presupuesto total necesario para ejecutar una estrategia de mitigación de riesgos. Hablamos de cómo BSC Designer ayuda a alinear los planes de mitigación de riesgos con los objetivos de negocio. Como siempre, si tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.